Hola a todos, hoy tocaremos un tema sumamente interesante como lo es la caída del dictador Jorge Ubico Castañeda. Resulta que Jorge Ubico había gobernado sin mayores problemas desde el 14 de febrero de 1931 hasta el 1 de julio de 1944. Pero para el mes de junio de 1944 la situación para él se complicó. Había una situación interesante que estaba viviendo el país, una serie de manifestaciones que eran inusitadas en aquella ciudad de Guatemala que aparentemente había estado tranquila en los 13 años anteriores. Jorge Ubico se las había arreglado para gobernar de manera tranquila a través de sucesivas reelecciones, tenía a la oligarquía a su favor, tenía el ejército, los grupos acomodados estaban con él, las clases medias igual. Sin embargo, hubo mucho descontento. El primer descontento tiene que ver con esa ola mundial que trae la Segunda Guerra Mundial y principalmente el discurso de los aliados, particularmente el que viene de las potencias de Estados Unidos, por ejemplo, o de Gran Bretaña. Ese discurso clamaba por la democracia, el retorno a los sistemas plurales, la lucha contra la dictadura del nacionalsocialismo y del fascismo, y ese discurso llega a América y particularmente a Guatemala, donde quien gobierna es el dictador Jorge Ubico Castañeda. Entonces hay un clamor en ciertos sectores, particularmente las capas medias ilustradas, quienes empiezan a organizarse y a plantear demandas en contra de un régimen dictatorial como el que tenía Ubico. Es así como salen a las calles diversos grupos, diversas organizaciones, particularmente estudiantes, maestros, profesionales, quienes en el mes de junio principalmente establecen una serie de demandas a través de las calles. Todo el mes de junio de 1944 es muy convulso, al extremo que el 22 de junio de 1944 Jorge Ubico Castañeda, ante esta oleada inusitada de manifestaciones, se ve obligado a proclamar el decreto 3114. En ese decreto lo que hace el dictador es cercenar las posibilidades de diálogo y al contrario, manifiesta en ese decreto que están virtualmente cortadas las garantías constitucionales. Es decir, es una especie de estado de prevención donde la gente ya no tiene la libertad de organizarse, de presentarse en manifestaciones públicas, etc. Con eso el dictador lo que quiere es contener los ánimos de estas manifestaciones. Ese decreto fue muy fuerte, muy fuerte, porque en lugar de calmar a la sociedad, al contrario, hubo gente que se alarmó, se indignó y presentó mayor incidencia a nivel político. Esto ocurre justamente el día 22, el mismo día del decreto, se reúnen 311 profesionales guatemaltecos y redactan un memorial que fue célebre. Este memorial fue entregado en la oficina de la Presidencia de la República el día 24 de junio de 1944. Resulta que en ese memorial estaban calzadas las firmas de intelectuales, de cierto grupo de la élite y de la propia oligarquía guatemalteca, incluso algunos amigos cercanos a Jorge Ubico, tal el caso del señor Julio Bianchi. Y resulta que esta carta firmada por los 311 pareciera ser que fue un golpe a la moral de Jorge Ubico. Allí todavía no se le estaba planteando la renuncia. Ese memorial de los 311 estaba planteando nada más que se devolvieran las garantías constitucionales al pueblo de Guatemala. Le están diciendo claramente al dictador Ubico que dé marcha atrás con esas medidas represivas y los 311 ponen su firma para evitar que Jorge Ubico siga con esas medidas de presión. Sin embargo, el dictador no lo escuchó. Y al contrario, mandó toda la fuerza represiva a las manifestaciones. Y el día 25 de junio fue el día culmen, porque en una de esas manifestaciones cayó abatida la maestra María Chinchilla, quien con el correr del tiempo se convirtió en el símbolo del Magisterio Nacional, en la mártir de la revolución. ¿Por qué? Porque ese 25 de junio cayó esta maestra abatida por las balas de la caballería de Jorge Ubico, quien de una forma despiadada desplegó todo su potencial contra la sociedad civil. Y eso fue el acabose.
Algunos consideran que, unido a lo que está pasando en el plano internacional con esto de la lucha por la democracia de los países aliados, después la redacción de este memorial de los 311 y ahora la muerte de María Chinchilla, a Jorge Ubico lo envolvió una ola de remordimiento y de reflexión. ¿Por qué? Porque se estaba cerrando todo su círculo. Y justamente el 26 de junio, él recibió un memorial más calzado por 6 distinguidas personalidades de aquellos tiempos, incluso de la vieja élite guatemalteca, donde ya no solo le pedían el respeto a las garantías, sino que también su renuncia. Imagínense lo que sintió el dictador cuando gente muy cercana a él le piden literalmente su renuncia porque era el único camino que tenía Guatemala para salir adelante. Después de algunas reflexiones, el dictador llegó a la conclusión de que no le quedaba otro camino y es así como el 1 de julio de 1944 presentó su renuncia con carácter irrevocable ante la Asamblea. Las leyes en aquel tiempo contemplaban, porque no existía el cargo de vicepresidente, que tenía que ser el primer designado a la presidencia quien asumiera. En este caso, el señor Demetrio Maldonado, a él le correspondía asumir el cargo. Y si no, estaba también Carlos Herrera, segundo designado. Sin embargo, Jorge Ubico los reunió a los dos y los obligó a renunciar a los dos porque no los quería como presidentes. Y se las arregló para poner gente de menor rango. De tal manera que convocó a Federico Ponce Báides, Buenaventura Pineda y Enrique Villagrán Ariza. Con eso, Eduardo Villagrán Ariza. Con eso tenía un grupo de 3 que él podía manipular. Este grupo lo dejó él en el cargo, se retiró, se fue, se exilió a los Estados Unidos y el 4 de julio la Asamblea tuvo que nombrar dentro de esos 3 a Federico Ponce Báides. Y es así como llega al poder una persona que ni siquiera estaba pensando hacer poder en Guatemala. Y es así como el 4 de junio Ponce Báides se presenta ya como el presidente de la República de Guatemala y verdaderamente se convierte en un nuevo dictador que lo único que hace es hacer lo que estaba haciendo Ubico y por eso se le ha denominado el Ubico en segunda versión. Es decir, estamos hablando de que ese periodo que va del 4 de julio al 20 de octubre gobernó Guatemala un nuevo dictador, Federico Ponce Báides, a lo que se le ha llamado la época del ubiquismo sin Ubico. En el siguiente capítulo hablaremos obviamente de esta gesta que acabó con el gobierno de Federico Ponce Báides el 20 de octubre de 1944.